Estamos en vivo, así que todo puede pasar. Pasa, ¿no? Así que bueno. Bien, buenas noches a todos. Con los que llegaron después, ahí les saludo también. Así que bueno, ahí les invito ahí a abrir sus Biblias. Pasamos por la carta de Tercera de Juan. Seguimos estudiando ahí por la gracia de Dios, Tercera de Juan. Ya la carta lleva siendo de mucha bendición para nuestras vidas, para nosotros mismos, para poder seguir comprendiendo las verdades que Dios nos dice a través de su palabra. Así que ahí abramos nuestras Biblias en Tercera de Juan, capítulo 1. Como bien sabemos, la carta de Tercera de Juan lo escribe el apóstol Juan, ahí llegando al fin de sus días. Él ya era un anciano viviendo ahí en Éfeso y decide escribirle a este hombre llamado Gallo. Este hombre llamado Gallo era un hombre que estaba pasando por muchas dificultades. Era un hombre que era un miembro de una iglesia, no era un líder, no era un anciano, no era un diácono, no era nada en ese sentido, no tenía un cargo, pero él sí, lo que él era un miembro de una iglesia, él era un creyente fiel, ¿no? Entonces, el Señor decide destacar su ministerio o la forma como él se conducía en este libro de Tercera de Juan y mencionar acerca de su vida de testimonio, ¿no? Entonces es una guía muy grande de cómo nos ayuda a seguir creciendo en esas verdades, ¿no? Así que es eso lo que vas a ver en esta carta, pero a la misma vez vas a ver por el otro lado, el lado opuesto, la vida de un Diótrefes. Diótrefes es este hombre malvado, por así decirlo, orgulloso, como lo quieras mencionar, vanaglorioso, ¿no? Un hombre que le gustaba tener el primer lugar. O sea, este hombre estaba dentro del liderazgo y estando dentro del liderazgo, él quería que todo saliera acorde como él pensaba, ¿no? O sea, no como un fin humilde en servicio, de decir yo quiero que la iglesia se conduzca como Dios quiere que se conduzca, sino que él decía yo quiero que la iglesia haga esto porque a mí me gusta que se haga esto, ¿no? Entonces veía más sus propósitos o sus beneficios, ¿no? Y esta persona estaba liderando de una manera negativa, ¿no? Entonces, en medio de todas esas situaciones, había cosas buenas que se estaban prohibiendo. Entonces, Gallo estaba en medio de esa incógnita. Pero esto es bueno delante de Dios. ¿Qué hago? El líder arrogante, egoísta, está diciendo esto. ¿Qué es lo que hago, no? Estoy confundido, ¿no? Estoy desanimado. ¿Cómo puedo ser alentado, no? Entonces, en esta carta lo que va a hacer el apóstol Juan es animar, alentar, exhortar la vida de este hombre Gallo acerca de cómo él se estaba conduciendo dentro del ministerio, ¿no? Entonces, los versículos anteriores vimos cómo el apóstol Juan lo que hace es dar palabras de amor. Le dice, yo me preocupo por ti, date tranquilo, dice, yo soy tu padre espiritual, yo te prediqué en un momento tal vez el evangelio y con estas palabras te fortalezco para que sigas conduciéndote tal y como lo estás haciendo, dice, a pesar de tu enfermedad, no sabemos qué tipo de enfermedad estaba pasando, pero sí sabemos que estaba enfermo. Entonces dice, a pesar de que todo eso te está pasando, te está ocurriendo, veo que tu vida es fiel delante de Dios. A pesar de eso, tú sigues sirviendo. Cuando vienen personas de otro lado, vienen con necesidades, tú les ofreces tu casa, tú les ofreces de los bienes que yo te he proveído, dice el Señor, para poder servir. Y es esto lo que este hombre estaba haciendo, ¿no? O sea, él entendía que todas las cosas que él tenía no eran para él, en cierto sentido, sino eran provistos por Dios. Y él solamente tenía que ser un administrador de esas cosas que Dios le había dado. Entonces, hermanos, nosotros somos simplemente administradores de todo lo que tenemos. Solamente somos administradores. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Ni el dinero, ni la casa, incluso los hijos. Nada es nuestro. Es Dios, es de Dios. Dios nos los dio. Y nosotros debemos ser buenos administradores de eso que Dios nos ha dado. Entonces, por eso, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios de cómo hemos administrado todo lo que Él nos ha dado. Ya sea los recursos, ya sea la casa, ya sea el dinero, ya sea los hijos, todo. Vamos a rendir cuentas un día delante de Dios de cómo hemos administrado lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Somos administradores. Y acá se va a destacar esto, ¿no?
la vida de fidelidad de este hombre llamado Gallo en el área del servicio, de la hospitalidad. Si bien hay muchas áreas en las cuales debemos y podemos ser fieles, pero acá lo que hace el autor, el apóstol Juan, destacar algo muy importante, que era esencial para ese tiempo, el tema de la hospitalidad, porque esa era la manera en la cual el Evangelio, la palabra de Dios, se podía seguir expandiendo a través de este servicio muy importante. Así que, y en eso es en lo cual Gallo se va a destacar como un ministrador fiel, un administrador fiel, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tema habíamos dicho que de esta parte era la identidad del siervo que muestra lealtad a Dios, se ve en el área de la hospitalidad y se ve por su servicio fiel y amoroso al ministro de Dios. Y en segundo lugar, que es lo que vamos a estar estudiando, también se ve por su bondad con el siervo de Dios. Y déjame introducirte de esta manera, y es que hoy en día estamos en tiempos, o nos encontramos en tiempos donde hay muchos hombres que vienen dentro de las iglesias tristemente, y miran a las iglesias como una fuente de negocios, y por eso las iglesias deben tener mucho cuidado con las personas a las quienes dejan entrar para que prediquen en la iglesia, ¿no? Pero por otro lado, no solamente está este peligro, sino que por el otro lado hay iglesias que no están cumpliendo con su responsabilidad. La responsabilidad de poder cuidar a los siervos de Dios, que necesitan ser sostenidos para que ellos puedan llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra y el evangelio se expanda correctamente. Es esto el orden bíblico. Entonces, por un lado, hay iglesias que hay mucha decadencia en cuanto a este pensamiento, porque muchas veces dejan entrar a personas sin ni siquiera conocerlos, y lo ponemos a predicar, lo ponemos a enseñar, pero no sabemos ni quién es, ni cómo llegó, ni cómo vino. Solamente se dice mencionar, soy pastor, o soy un diácono, soy un anciano, pero no lo conoces. Y si no enseña la palabra de Dios, es destructivo delante de la iglesia. Y es eso lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, que no conocemos a quién ponemos al frente. En el púlpito no puede estar cualquier persona, sino solamente aquellas personas que enseñan la palabra de Dios. Pero por el otro lado, hay iglesias en las cuales han descuidado su responsabilidad a la misma vez, porque muchos falsos maestros vienen a predicar solamente para recibir algo a cambio, ¿no? Y lo natural era un fin monetario, ver como a la iglesia como una fuente de negocios. Esos son los falsos maestros, que quieren recibir beneficios de esa manera. Pero a la misma vez hay otro peligro, y es el peligro donde la iglesia no ha tenido en mente esta responsabilidad de que como creyentes tenemos esta responsabilidad de sostener a los siervos de Dios, que vienen a predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué hombres sostenemos para no ser engañados por aquellos hombres que miran a la iglesia como fuentes de negocios? Y déjame decirte que esta noche vamos a ver cuál es la actitud de aquel siervo de Dios a quien sí debemos sostener y a la misma vez entender nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hombres y mujeres que viven acorde a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de hombres que deben ser sostenidos son hombres que predican la palabra de Dios, son hombres que viven la palabra de Dios, son hombres que se esfuerzan, se estiran para poder vivir la palabra de Dios, ¿no? Y tiene que ver con esto. Y si te fijas ahí en Tercera de Juan, continuamos ahí en el versículo 7, desde el versículo 5 leamos. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y ahora sí, el versículo 7 que vamos a estudiar, 7 y 8, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Mira, dice, porque ellos salieron por el amor del nombre de Él. Ahora, el apóstol Juan lo que va a dar es un término de explicación del por qué estas personas o por qué nosotros debemos apoyar a los predicadores, a los misioneros, aquellos hombres que traen de la palabra de Dios. Y la primera razón es porque estos hombres tienen motivos puros. Entonces, la primera afirmación que te dice acá el apóstol,
por la cual yo debo ofrecer la hospitalidad, o con quienes debo ofrecerle la hospitalidad, de servirle, de sostenerle, son aquellas personas que vienen con motivos puros, motivos claros de la palabra de Dios, ¿no? Y por eso dice, porque ellos salieron por amor al nombre de Él. Y la palabra de salieron es como irse, retirarse del lugar donde ellos estaban. Por ejemplo, yo estaba aquí en Pedro Vicente, Maldonado, y decido irme a Quito, ¿no? Entonces yo estaba acá, ahora ya no. Decido irme, ¿no? Decido salir de mi lugar de donde yo estoy. Y tiene que ver con esto, ¿no? Entonces Juan lo que está indicando acá es que estos misioneros o estas personas que venían a aquella ciudad, ellos habían salido de otro lugar para poder proclamar el nombre del Señor. Por eso dice, porque ellos salieron por amor al nombre de Él, ¿no? Son hombres, personas que vienen a predicar de la palabra del Señor, de Jesucristo, vienen a hablar de Él, vienen a predicar el Evangelio, vienen a predicar de la palabra de Dios. Entonces, estos misioneros son personas que han sido comisionados dentro de las iglesias. Esta persona tiene una iglesia y tiene que llevar el Evangelio hacia otro lugar. Entonces, ¿viste? No tiene que ver con cualquier persona. Necesitamos saber de qué iglesia viene, de dónde viene esta persona. No tiene que ver con cualquier persona que se menciona como un pastor, como un anciano, como un diácono, como un líder. No, nosotros no debemos dejar entrar a nadie, a cualquier persona que venga acá y se diga de tal manera y ponerlo a compartir en un púlpito. No, no debe ser así. Nosotros debemos conocer al predicador. Necesitamos saber quién es. Debemos saber qué es lo que enseña. Si enseña conforme a la palabra de Dios o no. Si enseña conforme a la palabra de Dios, amén. Porque eso es bueno, porque eso es lo que va a traer mucha edificación a la iglesia. Entonces le voy a seguir invitando las veces que pueda esta persona para que siga predicando de la palabra de Dios. Entonces a estas personas sí debemos recibirlas. Hombres que vienen con motivos puros, motivos santos, vienen de una iglesia local, vienen de otro lugar donde sí son conocidos por predicar la palabra de Dios, y conozco a esta persona qué tipo de enseñanza enseña y veo que enseña la palabra de Dios, es fiel en enseñar la palabra de Dios, y también veo su vida de testimonio, es un hombre fiel, ¿no? Entonces no es cualquier persona que entra a la iglesia, sino es una persona que yo conozco y sé que predica la palabra de Dios, y eso va a traer edificación a la iglesia. Eso va a traer edificación a nuestras vidas de manera individual, porque nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere decir hacia nosotros. Entonces, esta invitación o este principio no tiene que ver solamente con personas que vengan de lejos también, ¿no? Sino tiene que ver incluso de manera interna. Nosotros, la iglesia, entre nosotros, debemos sostenernos, ¿no? Debemos apoyar a aquellas personas que están predicando la palabra de Dios, ¿no? Nosotros somos responsables de eso, nosotros debemos sostener, porque hay personas, hombres, que vienen con motivaciones puras a poder enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y tiene que ver con eso, no solamente con gente que venga de afuera, sino que de manera interna, estimular a hombres para que enseñen la palabra de Dios, ¿no? Y nos nutran con la verdad de Dios. Y eso también debe ser un motivo de oración. Orar para que el Señor levante hombres fieles, hombres que prediquen la verdad de Dios, hombres que comiencen a estudiar la palabra de Dios y la prediquen tal y como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces debe ser un motivo de oración muy grande para nosotros, porque esa es la manera en la cual nosotros vamos a ser nutridos con la verdad, vamos a ser edificados con la verdad, ¿no? Entonces eso es muy importante que podamos tener en cuenta, ¿no? La iglesia es beneficiada cuando hombres predican la palabra de Dios, cuando hombres se sientan a estudiar la Biblia y enseñan lo que dice la Biblia hacia la iglesia. Entonces tiene que ver con esto, hermanos. Nosotros somos responsables de esto. Nosotros somos responsables de poder sostener a los siervos de Dios que vienen a predicar la palabra de Dios, porque al fin y al cabo nosotros salimos beneficiados cuando esta persona enseña la verdad de Dios. Entonces, si yo sostengo a esta persona para que tenga más tiempo para estudiar, más tiempo para prepararse, yo voy a ser edificado, yo voy a ser nutrido, yo voy a seguir creciendo, porque esta persona me trae la palabra de Dios. Entonces, Dios hablándome, y cuando Dios me habla, me exhorta y me alienta de esta manera a poder vivir una vida que le agrada solamente a Él, ¿no? Entonces, esto es muy importante.
Y este es un tema muy importante que no debemos perderlo de vista, porque esta es la manera en la cual nosotros podemos reconocer a una persona que viene a predicarte la verdad de Dios y cuál no. Cuando una persona viene a proclamar en el nombre del Señor, viene a predicar al Señor Jesucristo, ¿no? Como dice ahí en 1 de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y su nombre tiene que ver Jesucristo, ¿no? De cierta manera, el nombre de Jesucristo. Vienen a predicar solamente de Él. Vienen a predicar de Cristo, vienen a predicarte de Dios, vienen a predicarte de muchos principios que te transmite la palabra de Dios, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Estos hombres salieron de su hogar, salieron de sus familias para poder ir a otras regiones a predicar la palabra de Dios. Tiene que ver con esto. Son hombres, son siervos de Dios que fueron a predicar del Señor, salieron de su lugar de confort. O sea, tenían todo tal vez ahí en su casa, pero decidieron salir por amor, ¿viste? Es esto lo que dice, es un amor sacrificial. O sea, ellos podían tener todo, pero se sacrificaron. Se sacrificaron todo lo que tenían, su comodidad y todo, con tal de ir y predicar la palabra de Dios. Con tal de ir y predicar de Cristo, ¿no? Entonces es un amor sacrificial. Y es esto lo que hacen aquellas personas que predican, ¿no? Se sacrifican todo para poder estudiar la palabra de Dios y poder enseñarla al pueblo de Dios. Y es esto lo que trae mucha edificación. Y es esto lo que nosotros como iglesia debemos entender en primer lugar. El sacrificio de aquellos siervos de Dios que se esfuerzan por compartir de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene una responsabilidad, sostener a estos siervos para que estos siervos sigan predicando la palabra de Dios, sigan compartiendo la palabra de Dios, tengan más tiempo para estudiar y enseñarnos más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. En primer lugar, nosotros como iglesia, nuestra responsabilidad y a la misma vez tener cuidado de a qué personas debemos dejar entrar y cuáles no, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Hombres que vienen a proclamar solamente lo que el Señor Jesucristo dijo por su palabra, ¿no? El que cree en mí vivirá, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y los que no creen ya han sido desechados, ya han sido sacados, ¿no? Entonces vienen solamente a predicar de Cristo. Y tiene que ver con esto. Estos hombres salieron en obediencia a Jesucristo, dejaron su hogar, dejaron su familia para ir a otras regiones a predicar de la palabra de Dios. Ellos sabían que si Jesús los enviaba, no había duda de que Él proveería para sus necesidades. Vas a ver varios pasajes como Mateo 10, 9, 10, Mateo 6, 8, donde van a hablar acerca de cómo Dios provee, ¿no? Y si me acompañas en tu Biblia en Mateo 10, 9 y 10, vamos a leer ahí esta porción de Mateo que nos dice así. Mateo 10, versículos 9 y 10 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, ves que hay muchas provisiones, muchas restricciones, y esto está hablando acerca de qué es lo que los discípulos podían llevar y qué es lo que los discípulos no podían llevar en esa misión, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Aquí el Señor lo que les quiere enseñar a estos discípulos es que ellos debían confiar en el Señor, en que el Señor suplirá sus necesidades por medio de la generosidad de las personas a las cuales ellos iban a compartir de la palabra de Dios. Tiene que ver con eso. Por eso le dice: no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas. No lleven nada, prácticamente dice. Vayan con lo que tengan puesto. Confíen en que el Señor va a proveer. Porque si Jesús, el Señor, te envía a predicar la palabra de Dios, Él te va a sostener. Pero ¿de qué manera te va a sostener? No va a venir una manera milagrosa y dice: mira, el Señor te manda plata desde el cielo, te envía oro, o te va a enviar una casa ahí desde el cielo. No, el Señor provee a través de las personas, a través de nosotros, a través de la iglesia, cuando nosotros entendemos esa responsabilidad. Dios provee a través de nosotros. No es algo místico. No es que te viene una visión en el cielo y te dice: mira, este es el número de suerte de la lotería y vas a ganarte $1,000,000. No, es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de la iglesia. Y es eso lo que pasa acá. Es lo que el Señor Jesucristo les dice.
Ustedes van a ser suplidos sus necesidades, sí, pero por medio de la generosidad de las personas a las cuales vas a ir a enseñar, porque el obrero es digno de su salario, es digno de su alimento, porque vienen a predicarte de la palabra de Dios, ¿no? Y tiene que ver con esto. Ahí en Mateo 6:8 también dice de esta manera, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, ¿no? Entonces el Señor sabe de las necesidades. Entonces es muy importante eso, ¿no? Entonces un hombre fiel no está buscando eso, pero sabe que si confía en el Señor, Él proveerá. Porque esa debe ser la responsabilidad nuestra también. Nosotros debemos tener esta responsabilidad. Sí, bien, Dios proveerá, pero Dios proveerá a través de nosotros, de la iglesia. Nosotros debemos, para no ser engañados, debemos saber a quién sí vamos a sostener y a quiénes no vamos a sostener, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuál era? Con aquellas personas que vienen con motivaciones puras, con aquellas personas que vienen a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿a qué personas debemos ofrecerles hospitalidad o con quiénes? Es con los que no están en el ministerio por ganancia monetaria, por el, como le dicen, el kushki, el dinero, no están por el dinero. Por ejemplo, vas a ver ahí en el versículo cómo continúa, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Y tiene que ver con esto, estos maestros o estos misioneros no aceptaban nada, lo que está diciendo acá. Ellos no recibían ningún apoyo de los gentiles. Y esto respalda la idea de que estos gentiles eran gentiles que no eran creyentes. Estos gentiles eran incrédulos, eran inconversos. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Y es que estos misioneros o estos maestros que venían a enseñar en ese lugar no querían ser un obstáculo para que la obra del Evangelio avance o el obrar de Cristo avance, porque ellos sabían que si aceptaban esa ayuda de los gentiles, tal vez los gentiles, los inconversos, los incrédulos, quedarían expuestos a que, bueno, porque yo hago esto, ahora sí puedo ser salvo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que ellos reciban cosas de los incrédulos así, rápidamente, lo que demostraba es que estos hombres venían solamente por eso, por el dinero, por la ganancia monetaria, ¿no? Entonces tenían motivaciones impuras, ¿no? Entonces estos hombres lo que estaban demostrando es, parte de su motivación pura es eso. Yo no vengo por ganancias deshonestas. Yo no vengo por ganancias deshonestas. Yo vengo a predicar el nombre del Señor. Y por eso estoy siendo de ejemplo, de testimonio, y no acepto nada de los gentiles, de los incrédulos. Si bien tiene que ver con esas verdades, ¿no? Porque él entendía, los maestros itinerantes, los misioneros, entendían que la iglesia era la única fuente o el medio donde ellos iban a ser sustentados. Porque los siervos de Dios debían tener esta responsabilidad. Y esa es la razón de por qué Gallo debía ser alentado entonces, ¿no? Esa es la manera en la cual Gallo debía ser alentado para que siga haciendo ese trabajo. Siga sirviendo de esta manera, sosteniendo a estos hombres, hospedándolos, sirviéndoles, porque sabía que estos hombres venían a predicar el Evangelio. Estos hombres venían a predicar el nombre del Señor y no venían por ganancias deshonestas. Ellos no estaban ahí por recibir dinero o por recibir más plata de las personas. No, ellos venían por amor. Ellos simplemente venían a predicar la palabra de Dios. Pero a la misma vez sabían que a pesar de sus necesidades, porque el obrero pasa necesidades, no es que solamente, bueno, Dios proveerá y queda así, ¿no? Él pasa por sus necesidades. Pero él entendía y confiaba en el Señor, en que el Señor le iba a sostener. Pero a la misma vez esta enseñanza va para nosotros, como iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad de nosotros sostenerlo. No tiene que ver con el líder, el anciano, o personas encargadas de eso, sino con nosotros, de manera individual, con los recursos que el Señor nos ha dado para administrarlo. Él quiere que lo usemos para su obra, para Él. Y esas son las mejores maneras de poder usar, cuando invertimos nuestro dinero en algo que sí va a ser eterno, que tiene que ver con esto, ¿no? Sostener la obra misionera, sostener a estos hombres que vienen a predicar solamente de Cristo, personas que vienen a predicar la palabra de Dios, porque al fin y al cabo nosotros somos beneficiados de esa palabra de Dios. Por eso el término, el obrero es digno de su salario, porque es eso,
en cierta manera. Están compartiendo contigo la palabra de Dios, y eso es un trabajo, y un trabajo muy grande. Estudiar, sentarse horas y horas estudiando, meditando, para poder compartirte lo que Dios quiso decir por medio de su palabra, para alentarte con lo que Dios dice en su palabra. Y en tercer lugar, y último, entonces la identidad del siervo que muestra lealtad a Dios en el área de la hospitalidad se ve por su responsabilidad hacia el enviado de Dios. Y fíjate ahí el versículo 8, y dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y esta palabra nosotros pues tiene que ver con un término de conclusión, y dice por lo tanto. Entonces diría así: por lo tanto debemos acoger a tales personas, ¿no? Entonces con esto tiene que ver con la tercera afirmación de por qué uno debe ser hospitalario, y es porque los hospitalarios participan en los ministerios de aquellas personas a quienes reciben. No sé si se entiende. Los hospitalarios participan en el ministerio de aquellas personas a quienes reciben. Tiene que ver con esto, ¿no? Aquellas personas quienes reciben en su hogar o en su casa, ¿no? O con quienes están sosteniendo. Y por eso dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas. Y esta palabra debemos tiene que ver con un mandato, y a la misma vez tiene un sentido de deuda, de un deber, estar bajo obligación. Viste que cuando uno entra en un préstamo de un banco, ¿no? Sacas préstamo, estás obligado a pagarlo, ¿no? Porque si te demoras, ¿qué pasa? Te viene más mora, más impuestos, ¿no? Tienes que pagar aún más. Entonces te ves obligado, ¿no? Y estás endeudado. Tiene que ver con esto. Estás endeudado, plenamente endeudado. Entonces debes ser responsable en cumplir y pagar a tiempo las cuotas para que no se te acumule más el dinero, ¿no? Y tengas que pagar más. Entonces tiene que ver con esto. Estamos endeudados. Este es un deber, una tarea. Nosotros pues debemos hacerlo. Esta es una obligación. Esta es una responsabilidad a cada uno de nosotros. Y mira, cuando dice nosotros, se incluye incluso el apóstol Juan. O sea, esto es abiertamente para todos. No solamente para la iglesia, no solamente para los líderes, los ancianos, los diáconos, no. Esto incluye a todos aquellos que somos hijos de Dios. Sea grande, sea pequeño, todos aquellos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, esta es nuestra responsabilidad. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Y esta palabra acoger tiene que ver con recibir, apoyar. Esta es la idea de apoyar y tomar a esta persona y encaminarlos en un viaje donde tengan prácticamente todo resuelto para que pueda seguir expandiendo la palabra de Dios. Y tiene que ver con este sentido, ¿no? Entonces, Juan lo que está aquí es contrastando a los paganos con los creyentes, ¿viste? En primer lugar, esta responsabilidad de sostener a los misioneros o a las personas que predican la palabra de Dios no es la responsabilidad de los incrédulos, no es su responsabilidad, sino ¿quién dice? De nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad sostenerlos, es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros. Por eso entendemos este principio bien en claro. Los gentiles no tienen la obligación de ayudar a los misioneros, pero según Jesús, vas a ver en Lucas, te lo menciono, Lucas 17, también Pablo lo va a mencionar en 1 Corintios 9:14, y también Pablo lo va a mencionar en 1 Timoteo 5:18. Por el tiempo no los leo, pero ahí los pueden leer en casa, y te va a decir que los creyentes sí tienen la obligación, sí tienen la responsabilidad de hacer esto, de poder sustentar y sostener a aquellos hombres que predican la palabra de Dios. Por eso Juan acá va a declarar estas verdades muy importantes, va a demostrar cómo la hospitalidad hacia los mensajeros que traen la palabra de Dios era muy importante. Los creyentes debemos tener esta mentalidad siempre, es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Nosotros debemos hacerlo. Y mira el gran beneficio que te dice la palabra de Dios, y termina con esto: para que cooperemos con la verdad. ¿Viste? Entonces dice el versículo:
nosotros pues debemos, estamos endeudados, es una obligación, es nuestra tarea acoger a tales personas que predican la palabra de Dios. Aquellas personas que me traen la palabra de Dios, aquellas personas que me exhortan con la palabra de Dios, aquellas personas que me dicen, es esto lo que Dios dice que vivas, y es esto lo que dice Dios que deseches. Aquellas personas que me dicen de la palabra de Dios, son a aquellas personas que debemos acoger, darle la bienvenida, sostener, apoyar, darles de todo, ¿no? Para que puedan seguir predicando la palabra de Dios. Y mira, aquí está el propósito del por qué debemos acoger a tales personas, y es para que cooperemos con la verdad. Y aquí te dice, y aquí te da el propósito, ¿no? Y esta palabra de cooperar o cooperemos tiene que ver con un trabajo en conjunto, el trabajo de dos personas, ¿no? Y esto lo ilustraba como en el campo se ve, ¿no? Cuando se siembra el maíz, viste que naturalmente una persona está adelante haciendo el hueco y por el otro lado la persona de atrás está poniendo las semillas y tapando para que las aves así no se la coman, ¿no? Y es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en equipo de dos personas. Y mira lo que dice acá. Cuando nosotros usamos nuestros recursos, todo lo que Dios nos ha dado, para servir a otra persona que está predicando la palabra de Dios, lo que está diciendo es que tú eres cooperador de ese mismo trabajo. O sea, por ejemplo, si yo me voy a Quito y voy a predicar en una iglesia, y ustedes me ayudarían, no solamente está Anderson predicando ahí y guiando a la gente con lo que dice la palabra de Dios, sino está la iglesia de Pedro Vicente con Anderson. ¿Tiene que ver con esto? O sea, somos partícipes de la misma obra. O sea, si el evangelio se está expandiendo en el norte de África, porque nosotros estamos sosteniendo un misionero en África, somos partícipes de esa misma obra. Y un día vamos a ser recompensados delante de Dios por eso. Porque estamos sosteniendo a tales hombres que están predicando la palabra de Dios. Y el evangelio se está expandiendo. Y tiene que ver con eso. Mira qué gran beneficio y qué gran bendición. Tú estás siendo partícipe de la obra en el norte de África, cuando estás sosteniendo a un misionero en África. Y asimismo, en cualquier parte, aquellas personas que nosotros sostenemos, somos partícipes. Ahora, debemos tener cuidado de no sostener a aquellas personas que son equivocadas, ¿no? Porque si no, estamos siendo parte de incluso su misma labor. Por ahí está predicando otra cosa que no es Cristo. Y nosotros las ayudamos, tristemente. Somos partícipes de esa misma obra. Entonces debemos tener cuidado. Por eso es muy importante estas afirmaciones. Debemos conocer al predicador. Debemos entender qué es lo que enseña, de dónde viene, cómo viene, ¿no? Pero aquellas personas que predican la palabra de Dios y nosotros sustentamos, lo sostenemos, somos partícipes de esa misma obra. Entonces, si esta persona está predicando en otro lugar, no solamente está esta persona predicando en ese lugar, sino está toda la iglesia que le está sosteniendo, está en ese lugar. Y toda la obra no solamente es de la persona que Dios usó, sino es de toda la iglesia. Y eso es lo hermoso, ¿no? Que tú seas partícipe de un obrar muy grande que Dios puede hacer a través de la administración de lo que el Señor te ha dado para sostener a una persona fiel. ¿Qué tiene que ver con eso? Somos cooperadores con la verdad, somos partícipes de esa misma obra. Y esto es lo hermoso, y esto es lo sublime que uno puede tener como hijo de Dios. Somos parte de esa obra misionera, somos parte de la evangelización, somos parte de esa misma obra. Y un día vamos a ser recompensados por eso. Y es muy importante y es muy alentador para nosotros vivir de esta misma manera, ¿no? Una vez escuchaba ahí en el CCP, ahí al pastor Matías, que enseñaba en cuanto a 2 de Timoteo, y él hablaba de hombres que están llamados a imitar y hombres dignos a imitar, ¿no? Y verlos a ellos es un privilegio y nos debe dar un privilegio, ¿no? Hombres a imitar, ¿no? Como Timoteo seguía la misma doctrina de Pablo y era de la misma manera que él debía enseñar a otros a través de su vida de ejemplo, un hombre digno a imitar. Y mira de esta manera a un gallo, un hombre digno a imitar, un hombre que nos enseña varias verdades, un hombre fiel, un hombre miembro de una iglesia, un hombre que entendió el evangelio y decidió ponerlo en práctica,
y usó todo lo que él tenía, sus recursos que eran provistos por Dios, para servir al Señor a través de sostener a estos hombres que necesitaban ser sostenidos para poder seguir llevando el Evangelio. Y sabes, el Evangelio fue expandiéndose aún más a través de la gratitud de este hombre Gallo, que a pesar de estar enfermo, decidió servirle a estos hombres para que ellos sigan predicando la verdad de Dios. Y sabes, ese testimonio los vieron todos. Cuando estos hombres misioneros llegaron donde estaba el apóstol Juan, le dijeron: mira, Gallo, me demostró su amor incondicional, me hospedó, me ayudó hasta que llegara acá con bien, me dio de todos los recursos, me dio de todo. Es un hombre fiel al Señor, es un hombre que vive la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Un gran ejemplo. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, como iglesia, ver hombres de esa misma manera. Hombres que no están siendo avaros, hombres que están dispuestos a entregar todo lo que el Señor les ha dado, con el fin de servir al Señor. Porque estos hombres miran por lo eterno, lo que sí tiene valor, no lo perecedero, no lo terrenal, todo lo que queda acá, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es esta nuestra tarea y debemos tener bien en claro, es muy importante, para no ser engañados, sino para ser cooperadores, partícipes de la misma verdad. Y este es el aliento para nosotros, cuando sostenemos a hombres fieles, hombres que predican la palabra de Dios. Somos cooperadores de esa misma labor. Y si la iglesia está creciendo o si el Evangelio se está expandiendo y nosotros estamos ayudando, nosotros somos partícipes de esa misma obra. Y eso es una alegría, un gozo delante de Dios. Y eso es la alegría y gozo que debe estar en nosotros. Decir: wow, qué lindo, cómo estoy ayudando a este misionero, a esta persona, a este pastor. Y la iglesia donde él está siendo edificada. Y muchas personas se están integrando en la iglesia. El Evangelio se está expandiendo cada vez más. Y qué lindo, porque soy partícipe de eso. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y es esto lo que dice acá? Ese es lo que trae aliento a nuestras vidas, ¿no? Entonces, termino de esta manera. 3 preguntas. ¿En tu vida se demuestra áreas de fidelidad a Dios similar a la de Gallo? ¿En tu vida se demuestra áreas de fidelidad a Dios similar a la de Gallo? Si tu respuesta es sí, ¿qué tan intencional eres en preocuparte por la vida de tus hermanos y personas quienes predican de la verdad de Dios? En segundo lugar, ¿entiendes esta responsabilidad que tienes como hijo de Dios de ayudar a aquellas personas que anuncian la palabra de Dios? Porque esta es una necesidad, esta es una tarea real, esta es nuestra responsabilidad. Y es esto lo que dice la palabra de Dios, es un compromiso. Nosotros debemos comprometernos para poder ser cooperadores de la misma verdad de Dios, para ser cooperadores junto a los predicadores, al pastor, al misionero, quien está predicando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, en medio de esta enseñanza puedes ver qué pecados no te dejan servir al Señor con fidelidad. Y incluso tiene que ver con la administración de los recursos. Tal vez porque estás cómodo contigo mismo. Tal vez puedes identificar algo de avaricia en tu corazón. O tal vez puedes identificar orgullo en el corazón. Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes qué puede estar manifestando para que no puedas servir al Señor con fidelidad. ¿Qué pecados son? Solamente tú lo puedes identificar, ¿no? Así que, hermanos, sí. Espero que con estas verdades podamos comprender cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No como anciano, no como líder, no como diácono, como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y mira, la verdad muy grande. Somos cooperadores de la verdad cuando decidimos hacerlo. Y esto tiene que ver con un fin, un propósito, que la palabra de Dios se expanda, el Evangelio se expanda y más personas conozcan del Señor. Qué hermoso, ¿no? Más personas conociendo del Señor, más personas afirmándose en la iglesia, creciendo en la palabra de Dios. Que otros puedan recibir lo mismo que están recibiendo. Qué hermoso, ¿no? Y más personas viviendo una vida de fidelidad a Dios, más personas siendo nutridos por la palabra de Dios. Qué bendición, ¿no? Y es esto lo que debe traer gozo, alegría a nuestro corazón, ¿no?
antes de arraigarnos a lo terrenal, a lo que es perecedero, a las cosas que yo puedo tener, si al final todo eso se va a terminar. Es mejor cuando veo el obrar de Dios expandiéndose, dando todo lo que tengo, con el fin de que la palabra de Dios siga extendiéndose, ¿no? Entonces, ves aquí la vida de un hombre que demostró eso, mucha área de fidelidad. Así que sí, hermanos, oremos por este tiempo, por esta noche, y también debe ser un motivo de oración para nosotros, ¿no? Poder tener hombres que prediquen la palabra de Dios, hombres fieles, hombres que sean de testimonio, y nosotros también entendiendo también nuestra responsabilidad, desechando nuestros pecados, ¿no? Así que sí, oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias por el tiempo con tu palabra, Señor. Gracias por hacernos recordar acerca de esta responsabilidad, Señor. En primer lugar, la advertencia, Señor, de a qué tipo de personas, Señor, debemos ponerla, Señor, acá a enseñar, Padre. Y por el otro lado, la hermosa responsabilidad que tú nos has dado, Señor, de poder administrar, Señor, de nuestros recursos y dándolo todo, Señor, para tu servicio, Padre. Oramos, Señor, para que esto, Señor, también nos ayude a poder identificar qué es lo que hay en nuestro corazón para poder demostrar esta área de fidelidad hacia ti, Padre. Qué pecados son, Señor, que están ahí estorbando, Señor, para que nosotros podamos crecer en esas áreas, Padre. Solamente tú lo sabes, Señor, y tú sabes, Señor, en nuestros corazones, y nosotros lo podemos saber y comprender, Señor. Así que oramos, Señor, que en medio de esta predicación, Señor, a la misma vez hayas expuesto, Señor, en nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para poder entender cuáles son las áreas débiles que todavía necesitamos seguir desechando y necesitamos seguir creciendo, Padre. Así que, Padre Celestial, oramos en este tiempo para que tu palabra siga instruyéndonos, siga nutriéndonos, Señor, cada día y podamos seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor. Oramos juntos, agradecidos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.